Bienvenidos al canal de Confianza Legal y Trámites, asesores jurídicos en la web. Dando continuidad al tema que nos ocupa, que es sobre las relaciones laborales en Venezuela ante el COVID-19, vamos a desarrollar la parte 1 de nuestra investigación referida a la continuidad de las relaciones laborales. Y vamos a analizar los casos en los cuales los trabajadores están ejecutando actualmente el servicio. Vamos a trabajar bajo un escenario en los cuales estemos presentes ante una relación de trabajo a tiempo indeterminado. Evidentemente, no vamos a tener inconveniente si cumplen su jornada completa, porque se materializa el supuesto del artículo 104 de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras. En lo adelante lo llamaré LOT para hacer más fácil esta exposición, ya que en el segundo párrafo se lee: a los fines de esta ley, cito parcialmente, se entiende por salario normal la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio. Aquí existe un perfeccionamiento de la obligación laboral: presto el servicio y como consecuencia me pagan el salario. Esto sucede con el caso de aquellas actividades que actualmente no son susceptibles de interrupción y el trabajador o trabajadora continúa prestando su servicio. Y aquí nos planteamos la primera interrogante: ¿qué pasa con jornadas de trabajo inferiores establecidas como consecuencia de la decisión del Ejecutivo Nacional? Entendamos, el decreto de alarma nacional. Por ejemplo, existen empresas que están sujetas a continuar prestando servicios, pero con horario de trabajo modificados por el mandato del Ejecutivo Nacional, o también como ha pasado en Venezuela, donde los estados, es decir, las gobernaciones, establecen sus propias resoluciones en las que se instauran particularmente límites, en algunas ocasiones diferentes a las nacionales. Esto, según lo hemos visto en noticias que circulan a través de medios de comunicación o redes sociales, pues en virtud de la suspensión de las actividades se nos complica el acceso a los canales oficiales. Ahora bien, el salario es pactado al momento del inicio de la relación laboral, también la forma en que éste debe pagarse y la determinación de la jornada, pero vemos que por hechos sobrevenidos, inclusive en resguardo del interés general, propiamente hechos generados en virtud de decretos emanados del Ejecutivo Nacional, esta situación te cambia, por lo que nos preguntamos, ¿qué debemos hacer? En este caso, tenemos que pasearnos por el concepto de interrupción colectiva del trabajo para tener esa respuesta o una opción de eventual análisis, lo cual desarrollaremos en la siguiente parte de esta investigación. En este mismo orden de ideas, debemos hacer la acotación del artículo 177, el cual establece: el Ejecutivo Nacional podrá, en reglamentos de esta ley o por resolución especial, vamos a subrayar resolución especial, fijar una jornada menor para aquellos trabajos que requieran un esfuerzo excesivo o se realicen en condiciones de riesgo para la salud y seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras. Entonces, en principio, tenemos algo que parece encuadrar en la situación que se está materializando, ya que en una resolución especial. Entiendo que la denominación no es resolución porque es un decreto emanado del Ejecutivo. Sin embargo, vamos a comparar esta norma con lo que estamos viviendo, en el sentido de que existen actividades no suspendidas, pero con una reducción de jornada. Expresamente no existe una disposición legal que nos indique hasta ahora que la medida actual de reducción de jornada se fundamenta en el artículo que acabamos de citar, por lo que probablemente este sea un sustento. Utilizo ese término probablemente, pues nada nos dice la norma comentada ante las situaciones excepcionales y mucho menos ante la situación que hoy día estamos viviendo. Pero pareciera una vía para que el Ejecutivo Nacional dicte alguna reglamentación o sustente las ya existentes. Voy a hacer una observación como se las hacía en la introducción. Respecto a un juicio de valor, puede ser que se nos presenten diferentes discusiones entre que no es el órgano que debe dictar una resolución para hacer modificaciones a la ley orgánica o sobre el sujeto al cual le está reservada la facultad legislativa, entre otras tantas cosas. Sin embargo, se reitera, lo aquí expuesto es el contenido de la norma actualmente vigente, que es objeto de nuestra revisión. En consecuencia, queda abierto perfectamente el debate. Ahora bien, vamos a hacer una especie de conclusiones que vamos a formular tipo preguntas para que realicemos un análisis crítico de las situaciones que se nos están presentando. La primera de ellas ¿es posible entender que por el artículo 177 de la LOT se produzca una modificación a la jornada de trabajo convenida entre patrono y trabajador o trabajadora? La respuesta a todo evento
dependerá de quien realice el estudio. Como se indicó en una norma vigente, hay un supuesto de hecho que puede ser un eventual sustento de las medidas ya dictadas por el Ejecutivo Nacional, ya que es un hecho notorio y comunicacional que, dada la situación de pandemia en la que se encuentra hoy prestando sus servicios cualquier trabajador en Venezuela, ante un brote o la posibilidad de la propagación del COVID-19, tales prestaciones de servicios se realizan en condiciones de riesgo para la vida y seguridad de los trabajadores y de las trabajadoras. Incluso, si revisamos el contenido del decreto de alarma nacional, este se fundamenta en que existen circunstancias de orden social que ponen en grave riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país, referencia al artículo 1. Otra de las preguntas que nos podemos formular es: ¿el trabajador debe percibir solo el porcentaje de salario que le corresponde en proporción a las horas efectivamente laboradas? La reducción de trabajo o de la jornada de trabajo de la que se habla se produce por circunstancias ajenas a la voluntad del trabajador, por lo que mal puede ser sancionado por algo que es extraño a dicha voluntad, como por el contrario sí lo sería si es sancionado al descontársele un día de salario por una falta injustificada a su puesto de trabajo o ante una eventual ausencia, pues se le deduce ese tiempo en el que dejó de prestar el servicio. Inclusive es un hecho ajeno a la voluntad del patrono, pues el origen de dicha disminución o reducción de jornada, diferente a la inicialmente convenida, es una reglamentación emanada del Ejecutivo Nacional a través de un decreto, ante dos factores muy importantes. 1. La situación excepcional a nivel mundial. 2. Ante un estado de excepción que viene siendo decretado en simultáneo por razones de seguridad económica e interna, inclusive ante toda esta situación mundial. Es decir, que en este momento en Venezuela coexisten un decreto de estado de excepción por razones de seguridad económica e interna y el estado de alarma nacional producto del COVID-19. Cabe destacar que en este decreto o reglamentación nada se dice del salario y que por otra parte se insta a agotar un eventual escenario para la suspensión total de la prestación de un servicio, por lo que ante las actividades a suspender, antes de hacer una suspensión total, debemos verificar que se pueda realizar desde el lugar de habitación del trabajador. Siguiendo este orden de ideas, estaríamos ante situaciones en las que puede ser que no exista la necesidad de suspensión de una prestación de servicio, sino más bien un cambio en la modalidad en la que éste se viene ejecutando, tal como fue convenido entre las partes. Esto aplica, por ejemplo, al caso del trabajo administrativo. Lo que llama la atención a estos investigadores es que, a muy grosso modo, se haga referencia al lugar de la ejecución de la prestación activa del servicio y no a las competencias humanas, herramientas o servicios públicos o privados necesarios para que eso sea efectivamente factible. Adicionalmente, son elementos que, en la negociación del contrato de trabajo, estuvo fuera del manejo de las partes involucradas. Una de ellas es de qué manera dejo constancia de las situaciones presentes en el momento del pago ante el escenario de la reducción de jornada e incluso ante el cambio de modalidad de la que ya hemos hablado. Y simultáneamente nos formulamos otra pregunta. ¿Puedo hacer uso de lo previsto en el artículo 106 de la LOP, es decir, del recibo de pago, para dejar constancia de esta situación? Estas preguntas nos las iremos respondiendo a través de un análisis crítico individual, en la medida en la que continuemos esta revisión y el desarrollo de esta investigación. Es oportuno señalar que no tenemos en nuestro país antecedentes laborales en situaciones similares, lo que hace que estemos escribiendo historia en este momento. Esa es la razón por la cual fomentamos el estudio y el debate de ideas para con ello dar continuidad a las relaciones laborales, que es lo realmente importante en este momento. No hacerlo equivale a una alta cifra de desempleo, que cierren los centros de trabajo, los centros de producción, agudizando aún más la situación económica del país, impactando a muy corto plazo la calidad de vida de todos los venezolanos, incrementando aún más la pobreza. Esto de criterios emanados por la Organización Internacional del Trabajo, que hace referencia al estudio del impacto
del COVID-19 en las relaciones laborales, las cuales pueden ser comparadas a la situación de Venezuela. Continuamos con la parte número 2 de la investigación. Aquí debajo encontrarán el enlace, hagan clic. También dejaremos el enlace de nuestro blog y les regalamos la parte 1 de la guía, es decir, esta que acabamos de exponer. Por favor, déjennos un me gusta, sigan nuestro canal y muchas gracias.